Cereza del postre ha llegado por partida doble. Vamos cerrando con broche de oro. Sí, señores, ustedes ahí conectados porque no se pueden perder esta entrevista que viene a continuación. Nos acompañan dos hermosas mujeres. Ellas son madre e hija. ¿Sí? La madre ha estado con nosotros contando y compartiendo en varias oportunidades su historia de vida, que es muy emotiva. Juntas han creado un podcast, Conversaciones de una madre y una hija. Hablemos, entremos directamente en materia. Por eso recibimos con un bravísimo enorme a Ana María Hoyos y María Hoyos José Casa. Ana María, bienvenida como siempre. Ay, gracias Marce, gracias Sandra, y emocionada de que María José, que toda la vida odió la televisión porque ¿Ah, sí? sintió, claro, que les cuente. María José, bienvenida, ¿cómo vas? Bien, ¿y ustedes? ¿No te gustaba este mundo de las cámaras No, y eso? para nada, especialmente cuando tenía que ver mucho con mi mamá, pues porque a mí no me gustaba el hecho como de que ella se estuviera besando con alguien más o verla como interactuando un personaje que no era ella, eso no me gustaba. No te gustaba y eso de a lo mejor fue uno de los detonantes que hizo que esta relación desde muy temprano, Anita, se empezara a separar un poco. Sí, María era muy del papá, como suele pasar y es normal, era su compañero, el que amaba, el que se sentía protegida por él. Además, recuerden que yo tenía todos esos desbalances emocionales, esa rabia de haberme salido de la actuación, era como una rabia, era una ambivalencia, quería estar con ellos, quería ser mamá y esposa, pero también tenía rabia de no tener mi independencia, de haber dejado lo que tanto me gustaba hacer. Y seguramente no sabemos que es así, se los transmití. Entonces yo estaba en casa, pero con rabia. Yo estaba en casa regañándolos, yo estaba en casa, ella por ejemplo era muy inquieta y yo siempre era, pero quédate quieta, pero cállate, pero no, mami quiero hacer. ¿Y saben qué empezó a pasar? ¿Quién era la niña que más iba a la enfermería en el colegio? Ella. Ah, sí, Me lo eso- dijo la enfermera. Eso empezó a pasar. Claro, Asoma- quería llamar la atención de mi mamá de alguna otra forma y quería como que ella me cuidara y me diera amor. Entonces sentía que una forma de que eso pasara era, no sé, sintiéndome enferma, dolores de cabeza, dolor de estómago, me lesionaba. Todo eso era para llamar la atención de mi mamá. Cero apego con tu madre. No te gustaba que Anita ni siquiera te consintiera. Querías como alejarte. Y hubo una expresión, siendo muy pequeña, Muy María fuerte, José, ¿eh? que te dijo, ¿por qué será, mamá, que yo quiero más a la niñera que a ti? Sí. Muy doloroso para una mamá escuchar eso, pero también de pronto tú le habías dedicado el tiempo, estabas dejando lo tuyo y sin embargo ella lo sentía de otra manera. Pero miren aquí qué tan lindo para todas las que están en casa, sintiendo de pronto, teniendo esa misma sensación, yo estoy acá y ellos a veces no me valoran a mí. Nunca le ha faltado nada. Pero yo te quiero decir una cosa, Marce y Sandra, ¿cómo estamos en casa? Una cosa es estar físicamente, la otra es qué tan presente estamos. Y hoy con el tema de los celulares, estamos en casa, pero estamos aquí. Espérate, ni siquiera los miramos. Y cuando estos chiquitos, de los 0 a los 7 años sobre todo, es que se genera ese apego seguro a mamá y a papá. Y lo que son egocéntricos. Ellos son el centro del mundo y creen que mamá y papá tienen que estar pendientes de ellos todo el tiempo. Entonces, ese no estar para ellos, aunque estés físicamente. Y yo sé que a veces hay mamás que dicen, pero yo le hago la comida, pero yo le arreglo la ropa. Nunca le pe- falta nada. Nunca le falta nada. ¿Qué le falta a ese muchachito? Le falta afecto. Le falta que lo mires. Le falta que lo escuche. Y eso me Tiempo de faltó a mí. calidad. Esta es esta parte de la historia, pero cuando aparece esa frase muy consciente ya en una edad temprana, pero igual, ¿por qué será que uno quiere más a la niñera que a la mamá? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue para herir o realmente lo sentías? Yo realmente lo sentía, yo le contaba a mi mamá que pues la empleada generalmente se iba los domingos pues a descansar un día. Claro. Y yo ese día era el peor día de mi vida. O sea, todos los domingos eran los peores días porque yo me sentía sola. O sea, yo sentía que no tenía con quién hablar, con quién jugar, y eso que mi mamá dice que es muy presente. Pero realmente yo no tengo recuerdos con mi mamá cuando yo era chiquita. Entonces, Sí. todo, pues como mi niñez y de parte como de esa parte femenina, fue pues la señora que me ayudaba y me cuidaba. Pero ¿por qué cuidaba. estaba esa desconexión? Si Anita, tú habías abandonado tus sueños, tu trabajo, estabas pero no estabas pero tu mente estaba... En otro lado. Pues se acuerdan que Desenfocada. yo les conté de mis depresiones, mis intentos de suicidio, yo me victimizaba, yo estaba en casa muy egocéntrica, me tienen que poner atención, es a mí y yo a nadie le ponía atención, a nadie era ninguno, ni a María José, que es la del medio, ni al mayor, ni al chiquito, bueno, al pequeño sí, porque él desde los 6 meses empezó a estar muy enfermo
y esa fue una razón para yo empezar a ponerle atención a alguno de nuestros hijos. Te demandaba realmente. Pero yo sí quiero que esto sirva para que no todo el mundo tiene la situación mía, que yo dejé mi trabajo para dedicarme a ellos, pero vuelvo al tema, estar presente con los hijos no es solamente estar, es sentirlos. Ella me buscaba mucho y yo no la escuchaba, yo a María no la, como que No me determina. Sí, No no la me determinaba. determinaba. ¿Qué Y esa es la fuerte sensación esto? de ella y hay que respetárselo. Yo tengo la sensación de que yo estaba, pero ella tiene esa sensación. Y eso es de las cosas más difíciles, entender que así lo interpretó ella. Claro. Así no fuera, es la verdad de ella y es tan respetable como la mía. Una preguntita, profesionalmente, María José, te dijeron que ese bloqueo que tú hiciste porque tú no tienes un mal recuerdo, o sea, tú prácticamente hiciste borrón y nada acá ha Ni pasado. bueno ni malo. Pero profesionalmente te han dicho tienes que sanar eso porque aquí de pronto hay algo que más adelante puede salir a flote cuando tengas un hijo, cuando tengas una hija. Claro, mi mamá me dice todo el tiempo que yo tengo que sanar eso porque yo sí debo tener recuerdos negativos y pues por esa razón los eliminé por completo. Si tuviera solo recuerdos positivos, pues de pronto sí los tendría más como presentes en mi cabeza. De hecho, yo soy hipnoterapeuta y lo que pasa es que con ella no lo debo hacer, pero se lo he pedido y tengo ya un especialista que cuando ella esté preparada lo va a hacer y a los otros hijos se los he solicitado también, porque cuando hacemos hipnoterapia vamos al inconsciente. ¿Y cuál es la idea del inconsciente? Guardar eso que ha dolido para permitirte seguir creciendo. Entonces, el inconsciente tiene un valor grandísimo, pero lo que pasa es que tú no entiendes de dónde salen tus reacciones. Pero en el inconsciente es que están todas las respuestas. Yo creo que ella y nuestros otros hijos ya están preparados para la información que van a poder ver a través del inconsciente, porque si tú te vas con mucha rabia a hacer una hipnosis, te vas a encontrar con mucho dolor. Bueno, todo esto es lo que se expone en el podcast. Sí. Conversaciones de una madre y una hija. Ustedes se sientan, conversan. La idea es de María José, la millennial. Bueno, ella no es millennial, ella es centennial. Centennial. Sí, sí. Propone esta nueva manera de comunicar. Pero ya vamos a hablar de eso y invitar a la gente a que se conecte. Pero ¿cómo es tu reacción, María José, muy pequeñita todavía, cuando tu mamá de alguna manera agacha la cabecita con una humildad bien entendida y te dice: vamos a sanar esto, vamos a hacer una terapia de amor, de ternura? ¿Cómo lo tomas tú como de un momentico y esto porque ahora se enloqueció o qué le pasó? ¿Cómo fue esa escena en tu cabeza? Al principio, digamos, toda la parte como de lo de ternura que dicen que mi mamá me abrazaba y ya me daba más amor, me chocaba mucho. O sea, para mí era muy difícil porque no estaba acostumbrada a ese afecto. Entonces, no, como que ya no lo quería recibir, era muy alejada. Pero poco a poco, digamos que yo dije, o sea, yo quiero tener buena relación con mi mamá. Entonces, pues si trabajamos las dos juntas, pues es mucho más fácil que se sane esto. ¿Hace cuánto fue esto? Perdón, María José. Yo creo que eso fue como... A los 10 años. 10 por ahí. años, por Cuando ahí. tenía 10 años, o sea, hace 11 años Ok. empezamos. ¿Y recuerdas ese momento donde tu mamá te se acercó y te dijo: Sí. quiero arreglar este tema? Sí, claro, y pues ya Y comenzó... fue todos los días. Sí, todos los días me abrazaba un poquito y me decía como, quédate ahí. Y yo, Ay. yo chao, ya quiero salir. Me Claro, gusta. al principio incómodo, pero después con el tiempo te fuiste Sí, ya. sintiendo ya más a gusto con esto y llegó un punto donde ya te hacía falta el abrazo de mamá. Claro. Pues yo en este momento soy muy apegada a mi mamá. O sea, intento siempre contarle como mis cosas, es mi consejera, la persona que está ahí para mí constantemente. Me gusta salir mucho con ella, hablar. Pues por eso también... Hacer se videos formó juntos mi- en las redes sociales. Sí. Ah, sí. Bailar. Bailábamos un montón. Pues Yo- han sanado dejamos de hasta hacer. tal punto que María José decide proponerle a Anita este podcast, que este podcast, además de ser una terapia para ustedes dos, porque son conversaciones entre madre e hija, están mostrándole al mundo a través de esta red que todas las relaciones se pueden sanar, Todas. incluso esta que estaba tan fracturada desde los inicios, porque la base de un ser humano es de los 0 a los 7 y prácticamente ahí tú estabas perdida de mamá. ¿Se puede? ¿Qué temas puede. tocan? ¿Cómo funciona el podcast? ¿Quién propone los temas? ¿Y cómo nos conectamos? Bueno, la verdad es que hemos tocado de todo, hasta María José odia que yo diga sexo. Pero es la parte pero- que hay que tocar. Claro, claro. porque nos empezaron a preguntar, oye, ¿cómo hago para hablar con mi hija cuando tiene novio? Si entra o no entra a la casa, si lo dejo, si no lo dejo. Entonces pusimos ese tema, para ella fue difícil hablarlo. María es súper reservada, María José. Es que de hecho se llama Conversaciones de una madre-hija. Ah, la madre María La José. madre es María, María. Completamente.
sea, yo soy la que tiene que corregir a mi mamá, decirle como, oye, pero tu hijo acaba de hacer esto, corrígelo. O mamá, no le des permiso a Juan Pablo porque está muy tarde. O cosas así, mi mamá no cae en cuenta. Yo no caigo en ¿Cómo ha cuenta. reaccionado papá? ¿Papá se ha hecho a un lado un poquito, ha respetado este proceso o él también ha sido partícipe de alguna palabra, de algún abrazo? No, Porque Juan Manuel es muy no respetuoso. podemos dejar a Juan Manuel a un lado No. tampoco. Juan Manuel es muy respetuoso y además eso le incomoda un poquito. A Juan Manuel le incomodan las conversaciones que no son Difíciles. difíciles. No, nosotros hemos hecho esto solas y creo que ha sido lo más lindo y lo más valioso. Inclusive, pues, hombre, tantos años míos como terapeuta tenían que servir para yo poder ser terapeuta en nuestra propia relación. Y no ha sido como terapeuta, ha sido realmente como madre, aceptando mucho mis errores, que eso es a lo que los invito. Yo sé que a veces como mamás creemos que nos tienen que perdonar porque es que ya, la sola gratitud es Y suficiente. yo soy la mamá. Sí. Exacto. Y yo sé que eso a veces a uno de hijo le pesa. Mi relación con mi mamá fue muy mala muchos años, un poco por esa posición de yo soy la mamá. Mire, les voy a contar una historia que en estos días le dije a mi mamá porque hicimos un movimiento constelar mi mamá y yo. Y yo recordé que un día ella me dijo, no va. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo soy su mamá. Yo soy la hija mayor. Y le dije, agradezca que usted mamá porque yo la hice mamá. Dios Imagínate mío. cuál sería mi rabia con ella, que ni siquiera sentía gratitud. Yo lo que sentía era vieja pendeja. Usted es mamá porque yo nací. Gracias a mí. Si no hubiera sido por mí, no. No, al contrario. Hoy con mi mamá, tú sabes, hija, cuántos años nos llevamos mal mi mamá y yo. Y hoy tenemos una relación que ahorita me estaba llamando, hija, tengo una amiga que tiene mala relación con la mamá y yo le hablé de nosotros porque hemos Qué sanado. lindo. Qué bien. Hemos sanado. Y se puede, mi mamá tiene 70 años. Se puede. No vale la pena salir de este mundo sin intentar. Hay 1000 terapias, hay 1000 formas de llegar al corazón, pero tú tienes, yo creo que una fórmula demasiado buena y es esta, la comunicación, poder intentar y estar ahí. Bueno, alcanzamos a la dinámica rápidamente. Pero rapidísimo, rapidísimo, incluso sin banderas, así de A ver, frente. Si dale. estamos de acuerdo o no, rapidito, muy concreto. ¿Muchas mamás proyectan sus inseguridades en sus hijos? Sí, Es así, ¿cierto? completamente. Completa. Y a veces queremos que ellos sean lo que nosotros no pudimos ser y ahí entramos en un territorio fuerte. Muy bien. Total. Siguiente. Siguiente, ¿el perdón de las hijas es de los temas más difíciles de conseguir? Sí. María José, como hija, ¿cómo lo ve? Yo creo que sí, porque ahorita estábamos hablando con mi mamá, que yo siento que uno piensa que los papás son perfectos. Entonces, que ellos no se pueden equivocar. Entonces, es muy difícil a uno de hijo decir, como te voy a perdonar, pues porque uno piensa que ellos no tienen el derecho de equivocarse. Y eso hay que desde pequeñito decirle a nuestros hijos. A Ay, mi hijo pero- yo le digo, papá se equivoca. Papá Claro. también Sí, la eso agarra". es Además, difícil. Marcelo, tú no dejaste de ser un ser humano cuando nació Fabricio. Tú seguías siendo el mismo ser equivocado. Con defectos Ahora, y virtudes, sí. lo que pasa es que los papás nos cargamos unos pesos muy grandes. Es creer que porque ya tengo un hijo tengo que mostrar que soy perfecto. Y ahí creo que es cuando se empieza a lesionar la relación. Porque como tú no quieres mostrarte vulnerable, sino que quieres mostrarle a tu hijo que tú lo haces muy bien para que siga tu ejemplo, y no te das cuenta, y por eso cuando hago terapia con los papás, cuando los papás son capaces de decir, yo también me equivoqué, mi amor, yo también perdí materias. Hijo, yo también hay días que no me quería levantar para ir al colegio. Ajá. Eso inmediatamente hace Yo que tu también hijo me te fijé mire en un hombre y te equivocado. diga, Exacto. A nivel. claro, Somos- este es como yo, pero a su edad no se equivocaba como yo. Entonces yo creo que también los papás tenemos que bajarnos un poquito Sí, de esa de ese- nube. Anita, y estos Entra temas Liz, los van a perdón un tocar en el segundito. Mommy Entra Fest. Liz y entra Moni. Entran porque vamos a despedir el programa todos aquí. Qué rico. Liz y Moni Viene se el acomodan Mommy por ahí. Fest y ustedes Si van a quieres estar tú allá, juntas. Liz. No, ¿Vas a estar María solita? no va a Yo no estar, voy a pero estar. Vas a yo sí estar voy tú, a Anita, estar. en el Mommy Fest. En el ¿Qué va Mommy a pasar Fest. allá? Pues la verdad es que voy a hablar un poco de eso, de cómo, a través también de amarme primero, lo que estabas hablando tú, Moni, ahorita más temprano. Cuando yo me empecé a amar primero, empecé a saberlos amar a ellos. Claro. Porque cuando tú estás desde la rabia, desde el dolor, desde el sacrificio, tienes esa sensación de que no tienes amor propio suficiente. Cuando tú te empiezas a amar, estás feliz, te perdonas por los errores que cometiste, entonces ahí sí tienes mucho amor porque estás sano para María dar. José, mensaje final. Hay muchas mamás e hijas que están aquí en un conflicto y que están diciendo, bueno, pero denme una palabra de ánimo, por favor. Bueno, yo lo que les puedo decir es que es muy importante tener buena conversación con los hijos y siento que a través de nuestro podcast pueden saber cómo manejar esto, o por lo menos como nosotras que teníamos una relación pésima, logramos hablarlo, conversarlo y llegar como a acuerdos, que siento que es lo más importante que uno puede pues, hacer con sus mamás, llegar a un acuerdo como para
lograr un balance entre las dos y una buena comunicación y paz. Anita. Yo veo una terapia. ¿Tú qué estás estudiando? No, estamos- Administración de Pero es una empresas. comunicadora. Oye, es innato, es Es que innato. estaba muerta del susto. Yo no veo ningún susto. María José está, Te estabas está era tranquila. demorando, Sí, te está estabas haciendo psicólogo. preparando. Anita, mensaje final, Yo por para favor. terminar, y como en todo el trabajo de constelación sistémica que he hecho, cuando tú tienes una sana relación con tu madre, ella es tu líder, ella es tu ser a seguir. Cuando sanas tu relación con mamá, tu vida se potencia.